Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo que la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta ya séptima semana después de Trinidad, cambiamos un poco nuestra atención del ministerio pentecostal de la iglesia a la condición de nuestra relación personal con la Escritura, con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo. Y pues evidentemente las situaciones indeseables, las situaciones que deben trabajarse, como veíamos los miércoles, ¿no? Las situaciones que deben perfeccionarse en nuestra vida. Y una de las parábolas que muchos conocen, y de hecho más allá de una parábola ya se ha vuelto parte de nuestro imaginario, de nuestro vocabulario popular, ha sido la cizaña. En esta parábola que leíamos hoy en el pasaje del día, en San Mateo 13, del 24 al 30. Conocemos bien la frase incluso, trigo y cizaña, ¿no? Hasta le llamamos a las personas, a un cierto tipo de personas, cizañudas, ¿sí? Cizañudas. Y es interesante, hermanos, ver cómo precisamente ahora que virábamos nuestra atención de las naciones hacia Jerusalén, volvíamos nuestra atención de nuestra misión pentecostal hacia qué está pasando en nosotros y qué debe suceder en nosotros, que pues tengamos que necesariamente considerar la parábola de la cizaña por una cosa muy interesante, hermanos, y triste, diría yo, de prácticamente todas las iglesias del Señor, prácticamente todas sus congregaciones, por no decir, para resumiéndolo o focalizándolo un poco, que en todos los hogares cristianos, ¿sí? Que es la cizaña. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y de hecho nosotros tenemos en nuestras confesiones, tanto luteranas como de la asociación, que no todos los que se reúnen en la iglesia son hijos de Dios. No todos los que se reúnen el domingo, no todos los que se congregan, forman parte del reino de Dios. Formarán parte, vamos a decir, protocolariamente de la institución humana, formarán parte social del círculo al que llamamos iglesia, pero eso no significa, que es lo más importante, que pertenezcan al reino de Dios en la tierra. Y lo triste, hermanos, decía yo, es que además de esta realidad, muchas veces nosotros como que se nos olvida que es altísima la probabilidad de que nosotros seamos esa persona. Y hermanos, conforme nosotros estudiamos y vamos viendo la realidad de esto en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras familias, de nuestros círculos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que por una razón la cizaña, si ustedes recordaran incluso en su experiencia humana
no tan relacionada a la palabra de Dios. Fíjense ustedes cómo, de hecho lo ponía creo que en uno de los devocionales de la semana, que el problema de la cizaña es su sigilosidad. El problema de la cizaña es que no se nota. El problema de la cizaña es que es discreta. ¿Sí? Nos llama la atención, hermanos, por dos motivos, que el señor de aquella historia, el señor de aquella casa, no mandara inmediatamente a arrancar la cizaña. Y de hecho él nos dice por qué. Le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y hay dos razones detrás de esto, hermanos. Una de ellas, precisamente como les decía, es que ambas plantas, la cizaña y el trigo, son visiblemente y especialmente al ojo inexperto o al ojo acarrerado, iguales. No se ven distintas la una de la otra. En consecuencia, de acuerdo a la historia y a la propia costumbre de siega y de cosecha, el padre de familia no quería que pues al arrancar la cizaña fueran a arrancar también el trigo. De hecho, ustedes noten cómo esta parábola es un poco distinta a la parábola del sembrador, porque aquí el señor de la casa así como que cuida mucho el fruto de su grano, mientras que parecía, recordarán ustedes, ¿no? Hace 8 días, que el sembrador como que estaba desperdiciando semillas. Y es que cuando nosotros hablamos de la cizaña, hermano, no estamos hablando de esta misión evangelística de la palabra de Dios que alcanza a las personas y por eso se da el lujo de desperdiciar evangelio, ¿no? No, aquí estamos hablando dentro de casa, ya estamos en la familia de Dios, es decir, en la iglesia, y aún así estamos hablando de cizaña. Y entonces el padre de familia, vean cómo dice, no vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña también arranques el trigo. Y esto lo notamos entonces en primer lugar, hermanos, ¿por qué? Pues porque tanto la cizaña como el trigo son plantitas muy parecidas entre sí. Y hay ocasiones, hermanos, fíjense cómo el padre de familia no es el que va a ir a arrancarlas, son sus siervos. Hay ocasiones, hermanos, en el que muchas personas no hacen lo que dice aquí el señor de la familia y quieren arrancar la cizaña, pero al hacerlo, arrancan también el trigo. Pero antes de ir más allá, hermanos, me gustaría que entendiéramos nosotros qué es la cizaña en sí y cómo se ve, por lo menos en su versión más peligrosa, dentro de la iglesia. ¿Por qué la cizaña es un problema tan importante para las congregaciones, las iglesias, las familias, etcétera, etcétera? Porque es casi inevitable que aún en un jardín, en un plantío perfecto y custodiado por nuestro Dios surja la cizaña. ¿Cuál es la razón, hermanos, de que la cizaña sea tan nociva para la iglesia y se extienda tan rápidamente como lo hace? Pues, hermanos, no es otra la razón, sino que ese fue el engaño con el que Satanás movió, engañó y pervirtió a la humanidad. Vean en Génesis 3, hermanos, Génesis 3 dice el epígrafe, la desobediencia del hombre. Y dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa escena, hermanos, que leemos en Génesis no es otra cosa más que el ejemplo perfecto, el ejemplo cúspide de la cizaña
entrando en el corazón, en este caso de la humanidad evidentemente, pero entrando en el corazón del hombre. Decíamos, hermanos, que la cizaña no es muy distinta al trigo. ¿Y saben cómo entra la cizaña a la iglesia y cómo entra la cizaña a las iglesias? A través de la misma palabra de Satanás, que se parece y está igualita a la palabra de Dios, y aún así, hermanos, no es la palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo está plagada la iglesia del Señor de falsos profetas, de falsos maestros, de falsas iglesias, que diciendo y prometiendo y afirmando que predican el evangelio, lo único que hacen es predicar la riqueza de sus líderes, los milagros de sus demonios, las señales de sus hechicerías? Y en pocas palabras, hermanos, el mismo mal que junto con la cizaña siempre ha perseguido y agobiado a la iglesia: las buenas obras para salvación. Hermanos, ¿saben cuál es la cizaña más difícil de arrancar en la iglesia de las edades? La cizaña de poner al individuo, de poner a la persona al centro o en el punto clave de la salvación. Todas las iglesias, hermanos, desde las antiguas iglesias ortodoxas hasta las más recientes y mega iglesias, todas tienen algo en común, junto con la iglesia romana evidentemente: que el Señor hace mucho, nuestro Dios logra tanto, el Espíritu Santo obra cosas increíbles, pero el momento clave, pero el hecho definitorio es tu decisión, tus obras, tus elecciones, tu testimonio. Y hermanos, eso se oye muy cristiano. Hermanos, eso se oye en todas las religiones y en todas las culturas. Hasta en el humanismo, que es su punto, y en el existencialismo, que es su razón de existencia. ¿Y saben qué, hermanos? Aunque se escuche en todos lados, en el único lugar en donde no se escucha es en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia visible, hasta para el ojo ignorante, hermanos, entre la cizaña y el trigo? Que el trigo tiene tanto fruto que la espiguita se dobla por el peso de la semilla. El fruto del trigo es tan pesado que dobla la ramita de donde crece. Mientras que el fruto de la cizaña, hermanos, ¿qué es lo que hace? La endereza, porque no pesa. Y hermanos, de hecho, si ustedes buscan en internet fotos de cizaña y trigo, ustedes van a ver todo el campos de trigo con sus hojitas dobladas, y una que otra bien derecha, bien notoria entre todo el trigo. La cizaña bien enderezadita, bien derechita entre el mar de trigo. Hermanos, esa es la cizaña que Satanás ha sembrado en la iglesia. Porque toda iglesia, toda denominación, toda agrupación, lo que ustedes quieran, que no predica la palabra de Dios, sino la cizaña de Satanás, luego te va a tener bien enderezadito. Es que tú eres hijo de Dios, es que tú declara, es que tú reclama, decreta. Qué arrogancia, hermanos, presentarse delante del Señor de la siega con la frente bien en alto. Mira lo que he hecho, dicen las peregrinaciones. Mira todo lo que he hecho por ti, dicen las mandas y los rituales. Dame lo que me merezco, diría el hijo pródigo.
Por el contrario, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia, hermanos, que se sostiene no de filosofías humanas, no de vanas sutilezas, como dice el apóstol San Pablo, está tan llena, tan cargada de frutos del Espíritu, que cuando nosotros, hermanos, nos presentamos delante del Señor, no lo hacemos con la frente erguida y levantada, llena de arrogancia, sino con nuestra frente baja ante nuestro Dios, a quien pertenece toda gloria y toda honra. Solo la palabra de Dios, hermanos, logra bajar la cabeza humana. Toda palabra, hermanos, por igualita que sea, que no es la palabra de Dios, lo único que hace es levantar la frente y empoderar al que la escucha. Solo la palabra de Dios, hermanos, baja la frente en humildad, en arrepentimiento y en confesión, pero también en abundancia de frutos y en abundancia de riquezas delante de Dios. Y hermanos, ante el temor y ante la necesaria incertidumbre sobre si lo que escuchamos es cizaña o es la misma palabra, ante dos dichos que se ven muy igualitos, ante dos discursos que se parecen el uno al otro, ¿no? Lo que nos sostiene, hermanos, es que al final la cizaña será atada y echada al fuego y el trigo será recolectado para vida eterna. Hermanos, nuestra certeza está en el Señor, el que siembra la buena tierra, y en que el Señor, hermanos, con su ojo experto, el Señor con su ojo perfecto que sabe distinguir entre la cizaña y entre el trigo, sabrá reconocer en nuestra vida, sabrá reconocer en nuestras iglesias, sabrá reconocer entre nuestras familias quién fue trigo y quién fue cizaña. Y sobre la certeza, hermanos, de esa palabra que nos hizo inclinar nuestra mente, que nos hizo inclinar nuestro corazón delante del Señor, nosotros podemos estar seguros que es el Señor el que también segará ese fruto y el que también llevará esa semilla a su granero en la eternidad. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado tu palabra tan distinta, Señor, tan especial, tan sublime, que el ojo experto, que el ojo guiado por tu Espíritu sabe diferenciarla de las palabras de hombres, de las filosofías humanas, de las huecas sutilezas, que lo único que hacen, Señor, es exaltar al hombre, exaltar sus decisiones, exaltar sus obras, exaltar su sacrificio, Señor, y no el sacrificio y la única decisión para nuestra salvación, que es la de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado la sana doctrina, la cual inclina nuestros rostros, Señor, delante de ti, en confesión, en necesidad, y no nos deja, Señor, presentarnos delante de ti con la frente erguida, llena de orgullo y arrogancia, Señor. Ayúdanos, Padre, a distinguir la cizaña de la palabra. Ayúdanos a estar ciertos, Señor, de que tu evangelio que nos humilla, que nos llena de frutos, Señor, será el que será recogido, Señor, en el día final, junto con todos nosotros y nuestras obras. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva a la verdadera conciencia de nuestra necesidad de ti, y porque, Señor, en esa inclinación delante de tu trono encontramos la salvación para nuestras almas, Señor. Llévanos, Señor, en el día de la siega a tu granero y permítenos estar contigo para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.